También. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar presentes. Voy a compartir mi pantalla. Tengo poco tiempo, así que voy a tratar de correr y, a ver, no sé si se está compartiendo. Sí, creo que sí. Bueno, esta es mi pequeña presentación que se las hice. Ay, 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 estoy con algunos problemas. Es que no tengo. Ah, ya, ahora sí, ya está. Bueno, pues eh, me han pedido los amigos de ARU, que siempre están haciendo actividades interesantísimas y que son, por cierto, una de las instituciones más confiables a la hora de encuestas y datos, que en esta serie de charlas en las cuales voy a empezar yo, porque van a haber otras, estén atentos quienes estén interesados. Empecemos con la independencia de Bolivia, pero no hablándola desde el punto de vista político, social o económico, sino un poquito asociándola hacia algo que a mí me encanta, que son los símbolos, las imágenes y el arte, por supuesto, que es uno de los elementos que suelen usar los poderes reinantes, voy a usar el término de Foucault, para justificar sus narrativas. Entonces, por eso el título es Del mito fundacional a la crítica artística. Los mitos fundacionales son abundantísimos y son parte de nuestra historia, pero también de la historia del mundo. Si ustedes se ponen a pensar en el origen de Roma, esta loba que crió a dos hermanos que eran hijos de un dios y una sacerdotisa, pues ahora, y creo que en la época también, todos sabíamos que era mentira, pero siempre es lindo ponerle esos toquecitos de magia, de belleza, de, no sé, esa suerte de darle una explicación mitológica a las cosas. Pasa lo mismo con Asurbanipal y Acadia, con los reyes israelitas. Todos los mitos fundacionales responden a la necesidad de crear cohesión en torno a una narrativa y a personajes, porque no puedes crear conexión con el vacío, no puedes crear conexión con el territorio, con un texto, sino que con personajes. Entonces, miren, yo les voy a mostrar esto, que seguro que todos nosotros, incluida yo, veíamos a estos dos señores en estos dos cuadros en el colegio y en muchas instituciones. Es algo que vemos desde primero básico, desde kinder, además porque es obligación de las instituciones educativas mostrar las fotografías, los retratos de estos dos señores que son, y ya saben ustedes, ni más ni menos que Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Entonces, fíjense, los vamos a ver, los dos están muy gallardos, están utilizando sus uniformes, el uno el venezolano y el otro el colombiano, y se los ve guapos, ojos grandes, una nariz aguileña que en la época representaba la masculinidad, la fuerza, patillas que estaban de moda en el tiempo y unas miradas además que ensayaban mucho los pintores. Este es un estilo neoclásico, por cierto, este es un estilo de arte neoclásico en el que se valorizaba el héroe solitario y además este personaje que daba la vida por los demás de manera desinteresada, alguien totalmente bueno, totalmente transparente, un libertador, un gran creador. Si ustedes se acuerdan, María Josefa Mujía le escribió a Bolívar. Por cierto, María Josefa Mujía, para quien no lo sepa, es una poetisa, es conocida como la poetisa ciega y es uno de los personajes relacionados con la literatura más importantes de nuestro país en el siglo XIX. Pues esta poetisa le hace un poema, lo llama el león dormido, lo llama el libertador, el salvador de naciones, el rescatador, el gran hombre, el puro, el blanco, es decir, solamente eh, cualidades. Una cosa que es interesante pensar es que estos dos retratos en particular han sido hechos mucho tiempo después de que murieran los personajes en cuestión. Este, el de Bolívar, data de 1922 y es de José Moreno Toro. Es decir, Toro probablemente Quis- no conoció, ¿sí? Perdón, Sayuri, que te interrumpa. No sé si tal vez podemos ir mostrando los slides en la pantalla ¿No se están principal. viendo? ¿No se están No se viendo? están viendo.
Qué bien que me dijiste, qué bien. A ver, otra vez. Voy a poner compartir pantalla. Avísenme si se ven. A ver, ahora. Ahora sí se ve. Ay, qué maravilla. Gracias, gracias. Que si no me hubiera quedado, imagínense. Bueno, los he hecho imaginarse y ahora ustedes pueden ver los Gracias. retratos a los que me estaba refiriendo. Gracias por avisar. Por favor, cualquier cosita, avísenme. No tengan problema de cortarme. Entonces, ahí están. Estos son el de Bolívar de 1922, que como pueden verlo, ya se los he descrito, pero probablemente el autor del retrato no lo conoció, entonces un poco que se lo imaginó, porque en la época no había fotografías. Sí había otros retratos anteriores de Bolívar, pero son unos retratos bastante diferentes unos de otros. En algunos tiene unos rasgos más afros, porque se dice que tenía ascendencia afro, tenía un cuarto de sangre afro. En otros no, en otros se lo hace más europeo, en otros se lo hace más claro, en otros más moreno. Pero este del 22, si ustedes se dan cuenta, es el perfecto criollo. Y además es militar, tiene todas las medallas, las charreteras, las estrellas, una capa que muestra su valor. Y claro, así es como nosotros nos acordamos cuando alguien nos pregunta, ¿y cómo son los próceres? ¿Cómo eran los héroes? Pues te los imaginas así como en la fotografía. En el caso de Antonio José de Sucre, es de 1895 este retrato. Antonio José de Sucre fallece en 1830, o sea, para él no hubo tiempo ni de tomarle fotos. Había también retratos más o menos contemporáneos, pero en la época siempre se arreglaba la imagen, siempre se los hacía ver o más delgados, esa es la otra cosa, ¿no? No hay líderes políticos obesos o extremadamente flacos. Estos son robustos que tienen el cuerpo perfecto, cuellos largos y son guapísimos, ¿no? Guapísimos, aunque Bolívar un poco mayor, pero se los ve guapos y gallardos. Este es de Arturo Michelena, venezolano, y nos hemos acostumbrado a esta imagen. Entonces, fíjense, ni siquiera necesitamos que nos enseñen historia, pero estos señores ya están en nuestras aulas y nosotros los miramos y se queda en nuestra cabeza desde muy pequeños cómo debe ser un héroe, aparte de lo que nos cuentan. Este es un análisis bonito que les va a gustar, porque la otra forma en que recordamos a los héroes es siempre en sus caballos. Los héroes de la independencia son unos tipos que viven al lomo del caballo, el caballo también muy gallardo, usualmente blanco, porque el blanco es el símbolo del heroísmo y de la pureza en el siglo XIX. Aquí ustedes ven a Antonio José de Sucre, este es un retrato del siglo XX, pero miren, muy parecido a este otro, aunque este tiene más maestría. Este es de Napoleón cruzando el Rubicón. Fíjense, hay muchas similitudes. Se ven a los animales que están levantando las patas, se ve al fondo a los soldados, se ve a un movimiento de gente que te hace entender que están en medio de una batalla. Entonces, tú te los imaginas con todas esos lauros y los ves en medio de la batalla. Esas son las dos ideas que se tiene de los héroes. Héroes guerreros, poderosos, pero también gallardos, inalcanzables, casi semidioses. Por cierto, estas narrativas se crean en el siglo XIX, que es el neoclásico, y donde se está retomando con mucha fuerza los ideales de la Roma y de la Grecia clásicos. Y si se ponen a pensar, eso lo podemos asociar a un personaje que mucha gente conoce en Bolivia, que es el Tata Santiago. El Tata Santiago también, en este caso, un santo héroe con su caballo blanco, con las patas arriba, y en este caso está pisando a los moros y está acompañando a los europeos en las cruzadas o tal vez en la defensa de España, qué sé yo, porque están en todas partes este Santiago, y es una mirada muy parecida a la que tenemos de nuestros héroes. Unos héroes casi santos, unos santos héroes y que se van mezclando en el imaginario de la gente. Así que fíjense, ahí está. Ahora, ustedes me dirán, sí, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos que mostrar a esto? O sea, hay mucha historia revisionista que se queja y dice, pero ¿y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los afros? ¿Y dónde están los indígenas? ¿Y dónde está tal o cual? Bueno, no quiero justificar esto, pero tiene que quedarnos claro que tanto en esta charla como en las siguientes, lo que se cuenta y lo que se habla son crónicas escritas por las élites y están orientadas hacia los sectores populares. O sea, son la gente de arriba, eh, los gobernantes, los estados, que deciden contar crónicas oficiales a la gente para que la gente
lo entienda, se enorgullezca y se inspire con estas imágenes. Y claro, alguien me decía, ¿y por qué no los ponían al Moto Méndez o a todos estos otros señores? Bueno, por una razón, pero a estos extranjeros sí, por una razón. Porque si tú ponías al Moto Méndez, se iban a enojar los paseños, iban a decir, ¿cómo a un chapaco lo están poniendo ahí? O si ponías como figura nacional a Pedro Domingo Murillo, los sucrenses iban a decir, ¿cómo Pedro Domingo Murillo? ¿Qué hace un paseño ahí? O sea, no iba a haber mucho conflicto porque cuando nace Bolivia, igual que ahora, hay un conflicto muy grande entre regiones, enorme. José Alejandro Pérez Cajías dice una frase que a mí me encanta para ilustrar este momento. Se sabe bien quién ganó, o perdón, quién perdió. Después de la independencia se sabe bien quién perdió, pero no se sabe quién ganó, porque tienes un montón de grupos de poder, comerciantes, tienes mineros, intelectuales, una élite indígena que está reclamando sus derechos, tienes extranjeros, ingleses que quieren quedarse y que han apoyado a la independencia con mucho dinero y ahora quieren cobrar. Tienes migrantes, tienes grupos de diferentes espacios. No son lo mismo los vascos que los de Extremadura y que llegan y que están ya esperando para asentarse. Son migrantes españoles, pero no son los migrantes españoles conquistadores, sino ya unos migrantes españoles legales que están también pensando asentarse con las nuevas reglas del país. Entonces, poner a uno de estos iba a generar molestia a los otros. Por eso escogen a Antonio José de Sucre y a Simón Bolívar, porque son unos personajes descontextualizados. Estos no son ni mineros, ni son de la élite sucrense, ni comerciantes paseños, nada. Son unos señores que vienen, que ayudan y que hay que aumentarles el poder y hay que aumentarles el simbolismo, que ellos nos redacten la Constitución, porque así no van a decir que hemos hecho la Constitución para el interés de los mineros o de los traficantes o de los arrieros o de todos esos grupos que estaban disputándose el poder. Entonces, de alguna manera, en ese momento se hizo el énfasis sobre estos personajes. Y claro, hubo también la otra lista de héroes, pero estos héroes, algunos mártires, algunos fallecidos. Tienes a la famosa Juana Zurduy que ya vamos a analizar, pero los principales son Sucre y Bolívar, porque hay que contar esa historia de unificación, porque no se olviden que Bolivia, por ejemplo, Tarija, hasta 1868 todavía estaba entre si quedarse con Bolivia o si irse a Argentina. Lo mismo pasaba con La Paz y las otras provincias, que no se había determinado la frontera porque había un poco de Puno, Moquegua, Tacna, que querían ser parte. Y estaba el puerto de Arica, que Bolivia reclamaba como suyo y que La Paz había utilizado durante toda la época colonial. Entonces, para unificar al país había que inventarse una historia, pero súper romántica, con héroes, con gente buena, para decir qué orgulloso estoy de ser boliviano y de quedarme aquí. Estos no son ningunos giles, estos son unos capos. Entonces yo me quedo porque me da orgullo verlo a Bolívar tan guapo, a Sucre, que han sido nuestros presidentes, qué valientes, qué poderosos, unos victoriosos. Y claro, eso es súper importante. Y aquí les voy a leer literalmente esto que dice Carlos Donoso Rojas, que es súper importante hacer énfasis sobre episodios de importancia relativa o la exaltación de personas que sacrifican sus vidas de forma heroica, porque nosotros también deberíamos ser los héroes. En circunstancias irreversibles, pobrecillo estuvo solo, abandonado y aún así fue valiente. No fueron sino intentos por forjar una identidad colectiva en torno aquí. Yo soy paseño, soy sucrense, soy minero, soy comerciante. No, mi identidad va a ser este país, van a ser estos héroes, van a ser estas luchas, va a ser la libertad, en especial en tiempos de crisis, porque Bolivia nació en una época de crisis económica terrible, casi tan terrible como la que estamos viviendo ahora, porque las minas se habían desgastado, la mita ya no funcionaba, las minas de plata se habían cerrado y la plata estaba escaseando y su precio estaba bajando. Entonces ya no sabíamos muy bien a qué dedicarnos o de qué vivir, así que era una crisis muy fuerte. Pero por eso mismo, y eso dice Carlos Donoso Rojas,
Estas narrativas son funcionales para ocultar acciones que pudiesen ensombrecer los méritos del triunfo, en el caso de los vencedores, o traslucir decisiones que restasen dignidad a la derrota. Esto de la dignidad de la derrota, guárdenselo porque tiene mucho que ver con el litoral. La dignidad de Bolivia se trabaja fuertemente en el momento de la derrota del Pacífico. Pero por ahora lo que estamos haciendo es hacer súper grandes y notorios los méritos del triunfo, la independencia, la libertad, por fin, algo añorado. La pregunta es, ¿en serio fue tan bueno? ¿En serio estaba tan añorado? ¿En serio nos está yendo mejor siendo independientes? Bueno, hace algunos años, si uno decía eso o lo cuestionaba, ya lo llamaban antipatriota. Otras grandes escenas que se suelen ver en torno a la independencia son estas de las batallas donde no aparece un personaje principal en particular, sino varios para demostrar esto que les decía, ¿no? La identidad colectiva, los muchos héroes que son personas comunes y corrientes, desconocidos, que deciden luchar por su patria, por su familia, por su Dios y salen ahí con sus banderas, ¿no? Aquí está, esta es de La Paz, esta es de la batalla de Aroma. Como pueden ver ustedes, se esfuerzan por poner, por ejemplo, a mestizos, un poco criollos. Aquí el de negro, este señor de negro es un criollo, este que está en su caballo es un mestizo. Aquí tienen a los soldados del Imperio Español con la bandera de España por los suelos, están perdiendo. Aquí tienen unos indígenas, por ejemplo. Siempre, siempre se preocupan por poner indígenas, no necesariamente en el primer plano, pero los ponen. Los ponen y a veces se equivocan de la vestimenta, porque esta es una vestimenta del siglo XX, de este indígena, pero le ponen el pantalón cuando él usaba Axu y usaba un chumpi y usaba otro tipo de vestimenta, pero lo hacen para que las generaciones actuales lo entiendan, porque por ahí ponían un indígena que estaba usando un traje diferente, un traje antiguo y la gente no lo entiende. Entonces, no, mejor pondremos un indígena que todos puedan entender que es indígena, que está con su yuchu ahí. Y aquí está, los muestran también, ¿no? Así con los ponchos, los mestizos. Y esto te demuestra, te hace pensar, wow, qué dura la batalla, pero se logró. Y estas ilustraciones, pues, hay entre cuadros muy famosos y entre ilustraciones que son hechas para simplemente textos de escuela, actualmente páginas web, Facebook, Internet, donde tú puedes ir subiendo y más o menos ilustrar en qué consistieron estas batallas. Esta otra es la batalla de Suipacha, que tiene exactamente lo mismo. Tenemos a los soldados enfrentándose en la primera línea. Aquí podemos ver a un sacerdote. No se olviden que la Iglesia Católica, si bien cuando nace la República pierde espacio, a la hora de la independencia es muy importante. Muchos sacerdotes en sus sermones hablaban sobre la importancia de ser libres, de ser independientes, mucho más cuando se está viendo que están ganando las repúblicas americanas. Hay mucha gente que pertenecía al bando de los realistas y que se pasó hábilmente al bando de los independentistas y borró su pasado. Uno de ellos es un personaje recordadísimo, el mariscal Andrés de Santa Cruz, que inicialmente peleó para el lado de los soldados del rey. Entonces, lo mismo acá ustedes pueden ver estos soldados, algunos de los ejércitos auxiliares. Aquí hay una mujer con su hijo para mostrar la valentía de la mujer, pero no solo de la mujer, la valentía de la madre, ¿no? Y esta es son figuras emblemáticas que aparecen cada tanto, también porque ya saben que hay que incluir a la mujer, ¿no? Esa figura de la inclusión de la mujer, pero ojo que siempre, siempre, siempre la figura de la mujer está del lado de los independentistas. Y alguien preguntaría, ¿pero no había mujeres entre los realistas? Sí que había, y había varias. El punto es que no no es conveniente a las narrativas mostrar mujeres en el lado de los que se dice que son malos, porque les cuestionaría la idea de pensar que la mujer es luchadora, es buena siempre, de buen corazón, que lucha por el bien, porque luego si pones mujeres en el lado contrario, se genera como que una confusión, algo incómodo, entonces las eliminan, ¿no? Y ponen a estas mujeres luchadoras, además, en el campo de batalla, que son heroínas, lo mismo que las heroínas de la coronilla, que una historia que no sabemos si es verdad o mentira, pero bueno, de eso hablamos más adelante. Esta es la de Suipacha. Y esta última es la batalla de Tumuzla, de la que se escribe y se habla muchísimo. Fíjense aquí, ustedes tienen
a los personajes principales que están ingresando, los soldados, y tienen por debajo a los indígenas. En este caso son indígenas eh, de Chuquisaca, ¿no? Ahí están con sus cascos, pero ellos no están peleando. Si se dan cuenta, aquí estos indígenas están con sus instrumentos musicales recibiendo la llegada de los vencedores de la batalla de Tumusta. Y lo mismo, ¿no? Caballos blancos, caballos negros están entrando. Y claro, ahí están las dos imágenes de la independencia que te muestran. ¿Y qué es un prócer? Un prócer es este señor que sale a batallar, que sale a pelear, que está ahí y que nos está dando la libertad, además. Gracias a ellos, nosotros somos libres, libres al fin. Y, y claro, en algún momento uno se pregunta, bueno, pero y más allá de estos señores no había gente, te dicen, sí, mucha gente peleó, mucha, mucha, mucha gente. Eh, pero lo inquietante es que pelearon tanto de un bando como del otro. No eran solamente independentistas, pero los que peleaban por el otro lado fueron eliminados, borrados, vistos como gente mala, como ambiciosos, como crueles. Sin embargo, a estas alturas de la historia, creo que debemos entender que la independencia fue una gran promesa incumplida, porque lo primero que nos prometieron, lo mismo que dicen ahora los cambitas, ¿no? Los cambas dicen, si nosotros nos separáramos de los collas, tendríamos riqueza, poder, felicidad, porque ellos son los que nos maltratan. Nos cobran impuestos, no nos dejan crecer, son unos bloqueadores, votan por el MAS, le hacen ganar al Evo, al Tilín, y el Tilín arruina la economía. O sea, esa idea de que si nosotros fuéramos libres, estaríamos mejor, no solo es de los estados, ojo, ¿eh? Igual pasa con los hijos, ¿no? A veces, ay, mis papás me tienen harto, quiero irme a vivir solo, ahí podría yo ser feliz, trabajaría, ganaría mi platita. Y en todos los casos, si bien es cierto que hay cosas positivas, en gran parte también hay cosas negativas que no se logran superar. En el caso de Bolivia, que decía esto de España, España nos cobra impuestos, no nos va mal cuando están ellos que se llevan las cosas, ese mito, ¿no? Se podría construir un puente desde Potosí hasta España con la plata que se han robado estos ladrones, que se vayan, estamos cansados. Pero cuando somos independientes, la crisis económica no nos abandona. Hasta bien entrado el siglo XIX, nosotros nos insertamos a la economía mundial súper tarde. ¿Y saben qué es lo que pasa? Como habíamos dicho tanto, ya no queremos pagar impuestos, no queremos pagar impuestos. Los creadores de la nueva nación no se dan cuenta de que sin impuestos no se puede administrar un Estado. ¿De dónde se va a sacar plata si nadie paga impuestos? No había el dinero de la plata, no había absolutamente nada. Entonces, lo único que logran hacer, lo único que atinan a hacer es seguir cobrando el tributo indígena que se había prometido que se iba a dejar de cobrar, pero lo siguen cobrando. Y los indígenas, yo les pido por favor, dejemos de ver al indígena como en este retrato, que son unos soncitos que están ahí nomás tocando su musiquita, que están ahí abajito, calladitos. Los indígenas no eran ningunos tontos. Entonces ellos les dicen, ok, nosotros vamos a seguir pagándoles a ustedes el tributo como hacíamos con los españoles, pero ustedes también tienen que permitirnos a nosotros, primero, conservar nuestras comunidades indígenas y nuestras tierras comunales. Ustedes no pueden entrar a molestar ahí. Segundo, nos tienen que permitir mantener el ayllu, nuestros espacios, nuestra república dentro de la república de indios. Y ustedes hacen lo que quieren. Pactamos y todo, pagamos el tributo, pero ustedes no nos tocan, como no nos molestaban los españoles. Y además les sacaron que se suspenda la mitad. Ok, dicen los nuevos eh, republicanos. Se suspende la mitad, trato hecho. Pero la suspendieron porque les convenía, porque ya les dije, la explotación de la plata ya no era tan conveniente. Entonces, así, entre pacto y pacto, se logró fundar la República. Eso no se dice. ¿Por qué? Porque, pucha, ¿cómo vas a pactar? ¿Cómo no vas a tener patriotismo? Nadie quiere pagar impuestos, hay una deuda terrible. Todavía, además, cuando Perú decide separarse de España es una cosa, o perdón, cuando Bolivia decide separarse de España es una cosa, pero otra es cuando decide separarse del Perú. Ese es el mayor problema que tiene Bolivia en sus primeros años. Bienísimo, somos independientes de España, pero cuando Bolivia decide ser un solo país, Perú lo ataca con montones de cosas y hace lo posible para hacer que Bolivia se olvide de su memoria.
para hacer que se olvide de que quiere ser independiente. Entonces le dice, no, ustedes no son nada, son el hermano menor y Bolivia va por el otro lado. No, nosotros aquí tuvimos como primer presidente al gran libertador Simón Bolívar, ustedes no. Nosotros fuimos los primeros en lanzar el grito libertario, ustedes no. Entonces hay ese conflicto y esa lucha por Bolivia de poder mostrarse como algo aparte de Perú. Y eso es algo muy lindo. Hay un texto muy lindo que escribe José Luis Roca que se llama Ni con Lima ni con Buenos Aires, que precisamente se refiere a eso. Las otras grandes imágenes que se ven son estas, las que decíamos, ¿no? Mentira, no hay problemas entre Perú, con Bolivia ni con Argentina. En realidad, todos somos hermanos, estamos firmando el acta de independencia. Y aquí es lo mismo, fíjense las ilustraciones, y creo que está en nuestra cabecita, todos nosotros nos imaginamos. Si te dicen firma del acta de la independencia, te viene a la mente así un grupo de cuates patilludos, con bigotes y barbas, medio milicos, medio abogados, medio abogánsters, con sus botas, y los miras y dices, pucha, sí, estos han firmado. Y las feministas se quejan y dicen, ¿y dónde están las mujeres? Aquí no hay mujeres, puros hombres, además hombres de clase alta, súper acaudalados. Bueno, es cierto, en la época a las mujeres no se les da ningún poder. Y eso es muy interesante porque el siglo XIX, en Europa particularmente, como es un siglo de razón, de lógica, de manejar la ciencia, la nueva diosa del siglo XIX es la ciencia. Reniegan de todo lo que no sea racional, empírico, etcétera. ¿Y qué es para los europeos del siglo XIX lo más irracional? Pues la mujer. Entonces a la mujer la ponen algo así como un objeto de los sentimientos, de la sensación, del amor, del sacrificio, pero no puede ella firmar actas de independencia, ni mucho menos. Sin embargo, miren quiénes había unas mujeres que eran súper importantes, que eran las cacicas indígenas. Las cacicas indígenas son las primeras en molestarse porque estos señores están firmando papeles sin preguntarles y les están quitando derechos, porque, oh sorpresa, la época colonial les daba poder, riqueza, capacidad de propiedades a las élites, a las mujeres de élite indígena. ¿Quién es la primera en querellarse? Es ni más ni menos que la hermana de Andrés de Santa Cruz, seguida de su mamá, que eran las dos eran las cacicas de Guarina, no se olviden, es Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Entonces su mamá y su hermana le jalan las orejas a Andrés de Santa Cruz y le dicen, oye, ¿por qué nos estás quitando derechos? ¿Cómo que nosotras no podemos tener propiedad? ¿Cómo que nosotras no podemos decidir en los asuntos del Estado? ¿Cómo que nosotras no podemos comerciar? ¿Cómo que? Y le empiezan a cuestionar y hay ahí un tira y afloje que nunca se ve. Y estas mujeres de la élite indígena van a arreglárselas porque les dicen, no, miren, nosotros no podemos cambiar la ley. Esto es así. Sin embargo, ¿qué les parece si ustedes empiezan a trabajar con representantes? Entonces, por ejemplo, una señora X se puede buscar un representante, uno de estos de aquí, ustedes escójanse el más guapo, y ese va a manejar sus negocios, sus intereses, etcétera, etcétera. En algunos casos elegían bien y en otros elegían mal porque eran unos estafadores. Pero así se empieza a buscar mecanismos para poder sortear estas nuevas leyes que en algunos casos, como en este particular de las cacicas, en lugar de dar más derechos, los quitaban. Pero claro, si mostráramos eso en el arte, imagínense, ¿no? Ahí la hermana de Andrés de Santa Cruz y su mamá pegándole, jalándose los cabellos con él, no, no sería bueno para esto que les había dicho, ¿no? Esto estaría ensombreciendo los méritos del triunfo de esta libertad tan añorada que teníamos, que dice que teníamos, ¿no? Porque en el fondo algunos querían y algunos no, otros no estaban seguros. A mí siempre me gusta mucho que hablamos de ay, no, es que todos querían ser independientes, todos querían ser libres porque la libertad está dentro del ser humano. Pero cuando me preguntan, a mí me gusta hacer una analogía. Ustedes, para ponernos en el lugar de estos señores independentistas, vamos un ratito a 2009, o perdón, a 2019, cuando cae el Evo Morales. Y vamos a preguntarnos, ¿habría ahí gente que creía que lo iban a tumbar al Evo? Yo me respondo, unos loquitos ha debido haber que decían, sí, ese lo vamos a tumbar, pero la gran mayoría pensábamos que no, que el Evo era intumbable.
que no lo podíamos sacar, que era imposible, que no iba a poder nadie sacarlo, porque era poderoso, fuerte, tenía el apoyo de la población. Bueno, estos señores se sentían exactamente igual con respecto al Imperio Español. Y había otra partecita que eran muy hábiles y decían, pucha, a ver, ya, yo estoy súper de lado con los españoles, bien yunque me voy a aportar para que me den a mí espacios de poder, que me dejen explotar alguna minita, algunas cositas. Pero de repente se dan cuenta que España está empezando a perder y se está retirando de a poco. No se olviden que México y Argentina consiguen su independencia en 1810, súper tempranito, y España está haciéndole la lucha para quedarse, pero ya la gente, la que es bandida, dice, no, mira, ya se han ido de dos. Entonces se empiezan a avivar y dicen, no, pues ya, yo me voy a apoyar al que gana, y quizás el que gane son estos independentistas. Entonces, hay ese desequilibrio, o sea, no es que era un anhelo de libertad. En muchos casos, a mucha gente no le interesaba mucho lo que pasaba con estos políticos, lo que querían era vender, eh, mover sus ganados, trabajar, había muchos artesanos. Y los artesanos participan por igual con los realistas y con los independentistas. Entonces la gente que decía ya esto que termine, pero queremos reactivarnos económicamente, lo mismo que decíamos nosotros en 2019. Entonces ahí es lo que uno tiene que pensar, ¿no? Pero el arte no te va a decir eso, el arte no te va a decir algunos querían y algunos no. El arte te va a decir todos querían y fueron felices cuando se logró. Y estas interpretaciones nos permiten, quiero yo que veamos, vamos a hacer un pequeño breve análisis de un personaje que últimamente ha tomado gran preponderancia y se ha hecho muy popular. Esta es la señora Juana Azurduy de Padilla. Juana Azurduy ya tenía una renta en 1834, ya era reconocida, ya le habían dado muchos lauros y muchos logros, lo que nos dice que seguramente sí, la señora estuvo peleando muchísimo. Lo que no sabemos muy bien es, y ojo que eso también es bien controversial porque hay algunos historiadores que dicen que la historia de Juana es así de rica e impresionante porque en realidad había dos Juanas Azurduy y como que las han juntado a las dos. Hay un historiador, hay dos historiadores chuquisaqueños que han demostrado eso, pero los argentinos los han hecho callar porque si se demuestra que una Juana es una y otra Juana es otra, se quita ese mito tan grande que hay sobre ella. Y Juana hay que cuidarla mucho porque es el personaje femenino, es la cuota de inclusión y como les gusta tanto la inclusión ahora, no se la puede sacar. Entonces se la muestra como que la gran heroína que peleó, además que dio a luz en el campo de batalla, qué fuerte. Pero miren aquí les voy a mostrar dos representaciones de ella. Una es una representación antigua, no esta es de inicios del siglo XX. Fíjense, ella tiene los ojos claros, la piel más o menos blanca y tiene su chaqueta de guerrera, ¿no? De independentista y su espada. Pero aunque esta era una imagen muy popular, de hecho esta estuvo en uno de los billetes bolivianos antes de la hiperinflación, últimamente se la grafica más en el campo de batalla, le oscurecen un poquito la piel, le ponen dos trencitas y le ponen así como que una mantilla para mostrarlo un poco más mestiza. Ah, caray, voy a salirme un ratito para mostrarles porque sí se ve, ¿verdad? ¿Sí Sí, sin están viendo? problema. Ah, perfecto. Entonces se la muestra así un poco más mestiza. En algunos casos aquí ustedes la pueden ver, está con el saco, con la charretera, pero su carita, sus rasgos son más autóctonos. Comparemos una vez más. Miren, aquí está su carita y aquí les voy a mostrar cómo era antes. Este es un cuadro, un retrato de finales del siglo XIX, 1870-80. Nada que ver. Y aquí sí yo creo que la pintó alguien que por lo menos la conocía, por lo menos de oídas. Entonces, miren, ahí está. Este es el símbolo femenino de lucha en el siglo XIX. Esta Juana Zurduy un poco mayor, pero gallarda, igual que Sucre, ¿no? Y la del siglo XXI es otro símbolo. Fíjense aquí, este es de Tomás Apaza, que es súper actual esta imagen y que la veo constantemente en los homenajes a Juana Zurduy, la muestran mucho, pero aquí ya tiene pues rasgos claramente indígenas, ¿no? Y tiene sus dos trencitas.
Ustedes comparan estas dos señoras, o no son la misma persona, o muchas cosas pasaron en su vida para que ella haya cambiado tan radicalmente su aspecto. Lo cierto es que todas son Juana Zurduy, pero ninguna lo es, porque lo que estamos mostrando es el símbolo. Si ustedes me preguntan a mí quién me parece la heroína por antonomasia, porque aquí me han mandado unas preguntitas guía y me dicen, bueno, ¿y qué se puede hacer, no? Porque las mujeres siempre están fuera, la única que saca cara es Juana Zurduy. Pero, a ver, si ustedes se ponen a pensar, Juana Zurduy se va a la guerra detrás de su marido. Era medio tóxica la señora, ¿no? Era un poco tóxica. No le importa, deja a sus guaguas ahí y va con el marido, da a luz, o sea, es como que no le interesa. Pero no hay que decir eso, porque si lo decimos, estamos ensombreciendo la fuerza del triunfo. ¿Quién sí fue para mí feminista? Porque a veces pasan estas cosas, ¿no? Uno muestra a personajes que los muestra feministas, así como a la Frida Kahlo, pero hay otros que en realidad sí que son feministas. Y a mí me gusta mucho pensar en Vicenta Juárez Dieguino, que no se la recuerda mucho. Y eso fue también un poco un esfuerzo de los argentinos, ¿no? Los argentinos la ponen muy por encima a Juana Zurduy, pero nosotros nos olvidamos de Vicenta Juárez Dieguino. Nunca estuvo en una batalla, claro que no, pero la señora era una estratega que no tiene ni idea. Se puso de acuerdo con artesanos, con comerciantes para llevar noticias, hacía espionaje, inteligencia y además puso mucho dinero para poder sacar adelante al ejército independentista. Les daba comida, ropa, lugares donde alejarse, contactos, hablaba, se comunicaba. Esta señora era una jugadora del Juego de Tronos, pero nunca estuvo en una batalla y no nos gusta, además, la otra cosa, ¿no? Vicenta Juárez Dieguino nunca se casó, nunca tuvo maridos de los cuales dependieran, ¿no? Y tuvo varios hijos de diferentes hombres. Se enamoró muchas veces, pero no dejó que nadie se metiera en su vida para controlarla y ni controlar sus bienes. Principalmente por eso, porque no se olviden que en el siglo XIX era muy difícil para las mujeres casadas administrar ellas sus bienes. Siempre el marido debía administrar. Pero Vicenta Juaristi era eso, ¿no? Se pasaba la vida ahí, movilizando a la gente, enviando tropas, pero no nos gusta porque además era una mujer de élite, ¿no? O sea, no era como a Juana Zurduy, que algunos dicen que sí fue de élite, pero otros dicen que como se casó con Manuel Asensio Padilla, era más un poco mestizos, clase media, más cercanos al mundo indígena, y no conviene. Entonces nos conviene esta prócer en el siglo XXI, mostrarla así porque además te mete esa cuota femenina, esa cuota, pero lo cierto es que hay muchas cosas que se le puede cuestionar a Juana Zurduy y a los historiadores que hablaron de ella. No es la única y no es solo por ser mujer, porque a veces te dicen, no, es que por ser mujer, no. Este señor Pedro Domingo Murillo, cuyo verdadero nombre es Pedro Francisco Murillo, aquí visto como un hombre prócer, santo y angelical, en realidad tiene una cola de paja que si yo les contara, les aseguro que me sacarían la mugre muchos fanáticos paseños que dirían, pucha, no, pero ¿cómo va a decir esas cosas? Bueno, es que lo cierto es que Pedro Murillo, Pedro Francisco Murillo, mm, tuvo 29 hijos ilegítimos con diferentes mujeres, falsificó su título profesional, hizo varios fraudes en las minas que poseía eh, y le gustaba mucho ser un abogado corrupto, era un abogado corrupto, pero llega un momento en el que su gran capacidad es que tiene liderazgo. Cuando los indígenas, él estaba en Cochabamba, cuando los indígenas llegan, la gente de Juliana Paza, llegan a invadir su territorio, él sale con los vecinos, le dice, vamos a salir a defender, puede ser lo que ustedes quieran, mujeriego, corrupto, falsificador de su título, pero en ese momento él estuvo presente. Mientras otros se escondieron, él dijo, vamos a dar la cara y peleó. Y parece que eso le daba muy bien. Entonces, en los siguientes años hace lo propio, pero ya con los españoles. Entonces, fíjense, luces y sombras, muchas sombras, porque después cuando las cosas se ponen mal, él intenta negociar con Goyeneche su libertad y se olvida de todos estos principios de la TEA y no sé qué, porque es un ser humano como cualquier otro. Pero por muchos años se ocultó ese lado de Pedro Murillo.
Tanto así que yo les comento, allá por los años 2009, cuando se estaba festejando el bicentenario del Grito Libertario de la Paz, cuando Javier Mendoza, el escritor de La Mesa Coja que despliega estas cositas sobre Murillo, iba a hablar al respecto, iban a pegarlo unos paseños, literalmente, le iban a gritar, se paraban, este es un impostor, un mentiroso, y encima Mendoza es chuquisaqueño, bueno, era, él falleció, era chuquisaqueño, y por chuquisaqueño hace esto, y no lo dejaban, porque ya les digo, no puedes ensombrecer la imagen de estos personajes. Creo que, bueno, quienes sean tan viejos como yo se acuerdan de los Simpson, ¿no? No puedes agarrar un personaje y decir sus verdades porque le quitas a la gente esa inspiración. Y si no hay inspiración, corres el riesgo de sentirte como, pucha, lo más bajo de lo bajo y decir, mira, nos fundaron unos maleantes, que nos libertaron otros maleantes, nos gobernaron más maleantes todavía y ahora seguimos siendo gobernados por maleantes, que se acabe este país. Y claro, de algún modo es necesario el mantener esa esperanza, porque si no todo se va al diablo, eso es lo que dicen algunos. Aquí algunas preguntas que me han dado me han inquietado mucho, porque aquí una me dice, ¿cuánto de la historia oficial ha silenciado el dolor, la rabia o la lucha popular? ¿Qué pasaría si contáramos la historia desde esas emociones? Bueno, en realidad hemos contado la historia desde las emociones. Discúlpenme, ese ha sido uno de los errores más grandes que hemos cometido. ¿Por qué? Porque se ha hablado del dolor, la rabia, la lucha, y popular aquí, ¿no? Especialmente, ¿no? Porque no debe contar el dolor, la rabia y la lucha de las élites o de las minorías, de los que son poquitos, los migrantes, por ejemplo, o de los afros, eso me encanta. Los afros que son una minoría que los pobres ni siquiera son parte de las 36 naciones. Entonces, uno dice, no, te indignas porque ves cómo sufrió la gente. Bueno, todos sufrimos y todos gozamos, y eso es algo bello de la vida. Pero cuando empiezas a pensar y dices, oye, sí, se ha silenciado ese dolor, no han contado, malditos. Y, y puedes decir, miren cómo lo han matado a Juliana Paza, cómo han matado indígenas. Pucha, ahora yo voy a ir a matar españoles, porque quiero vengarme, porque me duele, me da rabia. No, yo creo, o viceversa, ¿no? Viceversa, ahora yo siempre escucho eso, ¿no? Miren estos desgraciados masistas, ese Evo. Por su culpa, los campesinos y los indios han subido al poder. Malditos indios. Yo veo mucho en TikTok indios de mierda. Constantemente lo veo y me duele porque siento que en lugar de tener avance, es retroceso. Y ahí estamos agarrando la historia desde la emoción, desde mi coraje, desde la rabia que me da que el Evo sea un cochino, desde la rabia que me da que Arce haya arruinado la política. Perdonen, la economía, perdón. Perdonen que relacione con el presente, pero yo hago eso. Esa es mi misión como historiador, es que comparemos ciertas cosas y veamos en qué se ha avanzado. Entonces, para mí, no está bien contar la historia desde las emociones, porque las emociones son exageradas, pero sí es importante poner las emociones como una de las variables dentro de la historia. ¿Por qué a veces salimos a las calles a pelear? ¿Por qué a veces nos asustamos? 2019 es un gran ejemplo de eso. ¿Por qué nos asustamos? Tememos que nos van a matar, nos van a hacer daño, hemos hecho fogatas toda una noche cuidándonos de supuestas amenazas. Algo tienen que decirnos esas emociones. ¿Por qué aflora el racismo en ciertos momentos? Y claro que está buenísimo, pero si contamos desde ahí, estamos sesgando la historia. Y a veces la estamos sesgando para mal. Entonces, para mí, eso me parece súper negativo. Tan negativo como lo de la Guerra del Pacífico, ¿no? Ya les van a hablar de eso, pero veo mucho eso de que los chilenos nos robaron el mar y parece que las cosas eran más complejas. Hay otra cosa que estaba viendo aquí que me asusta porque dice, hay personajes de los que no se habla. La historia, los libros no cuentan sobre esos personajes. Y no, sí cuentan, ¿saben? Los libros están contando todo. Los libros cuentan. Incluso yo he contado una historia muy bonita de un personaje que se hacía llamar Villalba a veces y Condori a veces. Como Condori era un soldado realista que iba llamando a la gente a que apoyen al rey, que hay que respetar al rey y no sé qué. Y luego como Villalba se disfrazaba de mestizo él y decía, no, nosotros tenemos que libertar a la tierra, salir y pues engañaba a la gente, le sacaba víveres por un lado y por el otro. Hay un montón de historias así.
Lo malo, y eso es quizás el gran error que cometemos, es que eso se queda en los libros y la gente ya no lee. Los libros gordos, gruesos, sin ilustraciones, nos dan miedo y flojera, nos da una pereza leer. Ay, no, yo quiero uno con dibujitos, ¿no? Lo malo es que los libros con dibujitos, que por cierto no tienen nada de malo, libros con dibujitos, me parece a mí lindo, especialmente ahora que es una generación más visual. Nosotros éramos de leer, de escuchar, la de ahora es una generación visual, pero lo malo es que los libros con dibujitos, los que hacen los libros con dibujitos, tampoco se toman la molestia de leer los libros sin dibujitos. Y ahí hay un quiebre terrible, porque empezamos a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, y cuando hay la oportunidad de cambiar, empezamos a lo mismo, ¿no? Crear figuras como la de Juliana Paza, Juana Zurduy, Tupac Katari, o perdón, Tomás Katari, Bartolina Sisa, que son riquísimos, exquisitos, pero los endiosamos y los ponemos ahí arriba y los mitificamos y nos peleamos por ellos cuando lo ideal debería ser que entendamos esa complejidad. Entonces, yo quisiera ver cómo se puede hacer para enganchar eso, ¿no? Los libros, y eso es también una misión que yo me pongo, los libros gruesos, gordos, con muchas citas y sin dibujos, y hacerlo un poco más digerible para aquella gente que quiera entender la historia, su complejidad, pero sin tener que estar pasando años de su vida leyendo porque tiene otras cosas mejores que hacer. Bueno, eso es lo poquito que les doy porque no me quiero pasar, parece que ya me he pasado, así que quiero ahora darles el paso a ustedes, hacer preguntas, comentarios y vamos a ir contestando. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, primero agradecerte de nuevo, Sayuri. La verdad que me dejaste maravillada. Creo que eh, 100% se han cumplido mis expectativas respecto a la temática, respecto al abordaje del tema de la independencia. Y creo que lo más enriquecedor de lo que nos has compartido es justamente eso, ¿no? O sea, cuántos mitos nos han enseñado desde primaria, ¿no? O sea, muchos colegios tienen el cuadro de Simón Bolívar delante de la clase, por ejemplo, ¿no? Y el daño que ha hecho. De hecho, tú cuando contabas de estas figuras de las que sí se hablan en los libros, ¿no? Estas figuras que no son los próceres que nos han dado en nivel escolar, digamos, que existen. Por ejemplo, hay una historia muy interesante y seguramente tú podrás corregirme si estoy cometiendo algún error, pero la traición que tiene Simón Bolívar hacia Andrés Bello, por ejemplo, ¿no? O sea, toda esta estrategia gigantesca que no solamente nos interesa como Bolivia, sino que hay todo un proceso anterior que involucra a otros países, teniendo a Simón Bolívar como uno de los libertadores de gran parte de América Latina, ¿no? Y también eso nos tiene que llamar la atención, cómo han sido esos procesos también para estos países que comparten una historia tan fuerte como el grito libertario, por qué Haití es relevante, por ejemplo, en este proceso, por qué da inicio en este contexto, cuál es la realidad que tiene ahora. Y creo que es importante volver a explorarlo, ¿no? Y me gusta también mucho el tema de Juana Zurduy y me gusta que utilices el término de que era una tóxica, ¿no? O sea, lo persiguió, ¿por qué? O sea, y hay toda una crítica tan fuerte y de empoderamiento femenino, de hecho, ahora que tener estas figuras que tal vez en la realidad histórica se contradicen con lo que queremos fomentar, tal vez es bueno hacer estas observaciones, ¿no? No contar la historia a nuestra conveniencia, estas modificaciones incluso en las representaciones artísticas que hay de estos momentos históricos, cómo a conveniencia también se ha ido instrumentalizando de alguna forma el arte, creo que es sumamente importante. Y tenemos preguntas, te voy a hacer algunas mientras aquí en la sala van pensando todos los que están aquí presentes en alguna pregunta que se les haya ocurrido. Te voy a leer una que nos ha llegado que dice lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se está expresando el mito de Bolivia de 2025 en el arte? Entonces, tengo dos más. Si quieres, te las leo todas o prefieres ir respondiendo. Lémelas todas. Súper. Esa es una. Luego, ¿qué mito saludable podemos crear ahora en un periodo tan polarizado, de tal forma que podamos cohesionarnos como país? Y finalmente, ¿puede ser este mito construido por una visión de país? ¿Lo ves factible?
¿necesitamos una persona que nos construya ese mito o podemos ser más bottom-up? Buenísimo. Bueno, a la primera, es una gran pregunta esta. ¿Cómo se construye el mito de Bolivia en el arte? Eh, Tal vez voy a darles una opinión bastante controversial. Mm, Mucho me temo que el arte actual se ha vuelto amparte. El arte de ahora es muy abstracto, Mm, terriblemente abstracto. Veo a veces en galerías, son rayas, puntos, manchas, instalaciones, te dicen. Y bueno, yo soy historiadora del arte, pero no ni me especializo, ni entiendo, ni quisiera entender eso, porque además este arte posmoderno es libre de interpretación, ¿no? Entonces yo puedo tener mi idea de lo que eso representa, que por cierto no se muestra mucho. Lo que más, las temáticas más comunes sobre esto de los mitos de Bolivia o de la idea de Bolivia son cosas de pueblos indígenas, ¿no? A los indígenas, las 36 naciones, eso es lo que se suele mostrar, inclusive en las publicidades, en las propagandas del gobierno, se trata de mostrar la diversidad como si fuera toda una Bolivia, pero hay una contradicción fuerte en eso porque cada identidad es mirada por separado, como si fuéramos, no fuéramos un país unido por una identidad, sino un país eh, donde hay varias identidades y ninguna responde a la otra. Y creo que por eso también nos polarizamos. Entonces, yo lo que veo mucho en el arte es eso, es esa, que estamos igual, ¿no? O sea, hay un silencio, hay un montón de interpretaciones que se auto, eh, autoponen la idea del concepto de país y creo que estamos así. Tiene que ver con el arte, porque además eso, ¿no? El arte oficial de ahora, si hablamos un poco de, por ejemplo, las ilustraciones, es muy llevado a lo que les he mostrado de Juana Zurduy, muy llevado a lo indígena. Siempre se busca resaltar los héroes indígenas, los personajes indígenas, que me parece un esfuerzo inclusivo e inspirador. Incluso he visto unas obras de teatro donde hablan de Bartolina Sisa. Me parece muy bonito. Sin embargo, sigue siendo un mito que es peligroso porque te está mostrando personajes demasiado positivos, demasiado buenos, que ya lo dije, mi colega Gabriel Soto siempre me dice, no, es que tiene que haber siempre personajes en que inspirarse. Y yo le digo, sí, pero eso nos quita la humanidad, porque por eso nos volvemos así, ¿no? Ah, no, es que yo no voy a votar por este, no me gusta este, porque hace 20 años atrás ha dicho tal cosa. Bueno, entonces no tienes nadie perfecto, estamos buscando al ser humano perfecto, al candidato perfecto. Tampoco es que tengamos muy buenos candidatos, pero esa búsqueda nos lleva a constantemente frustrarnos y decepcionarnos de todos y a esperar demasiado, a esperar personajes que nunca han existido. Personajes perfectos. O sea, Juana Zurduy tiene su mérito, pero tiene su lado oscuro. Y hay que aceptarla, aprenderla, quererla, valorarla con todo y eso. Pero nosotros buscamos a alguien perfecto que no existe. En la realidad, ningún ser humano no tiene sombras. Entonces, yo creo que es así. Ese mito está bastante, bastante abstracto, bastante posmoderno. Creo que por eso no nos entendemos también. Sobre si hay un mito saludable acerca de Bolivia, bueno, a mí siempre me gusta decir, no sé si es un mito, pero me gusta decir que em, lo que decía José Luis Roca, ¿no? Nosotros nos hemos unido por cuestiones económicas, por el Cerro Rico, que ha fungido en algún momento de nuestra historia como el gran ligazón que ha puesto a La Paz como un espacio con mucho poder porque tenía coca y la vendía y exportaba sus productos al sur del país como los grandes proveedores de correas, cuerdas, frutas, verduras, eran valles riquísimos, a Santa Cruz como la gran proveedora de caña de azúcar y se genera un circuito comercial estupendo que hace que la gente se movilice, que se cree caminos propios más allá del Estado español. Y creo yo que el hecho de constituirnos en torno a esa región, a esa ligazón, puede haber sido un error, pero es un error que ha durado 200 años. Y un error que dura tanto tiempo, algo exitoso debe de tener. Porque Bolivia ha corrido muchas veces el peligro de separarse, de dividirse, pero no lo ha hecho. Por alguna razón, en algún momento algo pasa y no nos separamos.
somos un poco más conscientes, podemos pelear, discutir, pero llega el momento y terminamos estando juntos y nos damos cuenta, ¿saben cuándo uno se da cuenta de eso? Cuando sale del país. Porque puedes despotricar contra tu país, que es una soncera, que tanta problema, que no sé qué, pero te vas y quieres volver a tu país. En tu cabeza está el imaginario de tu país. Está Santa Cruz, está Cochabamba, está La Paz, está el Alto, está el Sur, está Potosí. Entonces, para mí, tal vez ese mito que habría que fortalecer es ese, ¿no? Un poco sale de eso de las 36 naciones, porque a mí me entusiasmaban las 36 naciones hasta que me di cuenta de que no le poníamos una ligazón. Y exacto, miren, aquí alguien dice hace 200 años y hasta ahora, cuando se habla de lo indígena, solamente se ve un pensamiento andino, es cierto. Uno dice indígena, se imagina un aymara o tal vez un quechua, pero no te imaginas todo el resto de pueblos originarios que hay. No te imaginas los baures, los chacobos, los lecos, que son además cada vez menos y están siendo avasallados por otros grupos. Entonces, pero insisto, ¿no? Para mí ese mito saludable sería pensar que 200 años juntos por algo debe ser y que tal vez eso nos podría juntar. Y además las crisis económicas, amigos. Las crisis económicas, cuando hay crisis económica, todas esas cosas se disipan. Que si yo soy aymara, yo soy quechua, se empiezan a disipar y la gente empieza a salir a las calles. No sé si han visto ustedes en las noticias, la CAINCO ha participado en una marcha organizada por los salteños, por los precios y contra el hambre y no sé qué, y han participado. Algo que no se vería, enemigos de toda la vida, el Alto y Santa Cruz, los empresarios y los salteños, y ahorita han marchado juntos. Ese tipo de cosas se logran cuando hay crisis. Lamentablemente no debería ser así, pero pues esa es la realidad. Eh, por último, ¿puede este mito ser una visión de país? Sí, pero es que los mitos los cuentan las élites, ¿no? Y los gobiernos. Ese es el problema. Si un gobierno no se va a crear un mito, el gobierno del MAS ha creado un mito del Estado plurinacional, pero el problema es que como lo ha hecho mal en la cuestión económica, ese mito del Estado plurinacional se ha ido por los suelos. Y es lo que les comentaba. Ahora mucha gente ve la idea de lo indígena, la idea de la identidad como, ay, no, es masista, qué asco, no lo quiero ver. Cuando en realidad estas ideas ya estaban entre nosotros y eran saludables, porque si tú tienes unas élites demasiado miradas hacia Europa, son unas élites falsas que no tienen legitimidad delante de la mayoría de la población. Entonces, sí tendríamos que tener un mito por una visión de país. Eso sería lo ideal, pero ojo que los que construyen los mitos tienen que tener legitimidad. Si es un X que te viene a contar un cuento, tú lo quieres sacar, lo quieres hacer volar. Y si es otro X que te quiere como que decir, no, es que aquí los mayores dueños somos nosotros y ustedes no, y descalificar, entonces no hay. Tendría que ser un mito que de verdad nos haga. Por eso también mucha gente recurre, muchos gobernantes recurren al problema con Chile. Cuando hay problemas en Bolivia, pelearse con Chile nos une y también el echarle porras a la selección. Lo malo es que justo ahora hemos perdido la posibilidad del mar, hemos perdido el Silala y también la selección le está yendo súper mal. Entonces, no hay un mucho de dónde agarrar para eso de los mitos. Súper, súper interesante. Gracias por tus respuestas, Ayuri. Sé que había, creo que Gustavo Zabaleta estaba levantando la mano. Si quieres hacer tu pregunta, puedes encender tu micrófono ahora. Igual tenemos dos preguntas que nos han llegado por el chat. Sí, gracias. He enviado igual por texto. Era lo siguiente, ¿no? Me ha parecido muy interesante lo que habla Yuri cuando dice, ¿no? Que la historia no debe ser contada por las emociones. Me viene a la mente el gobierno de Melgarejo, ya que por cultura, conocimiento se le ha sepultado civilmente, ¿no? Como el más villano, el más tirano. Pero sin embargo, actualmente en la historia o en el transcurso del tiempo, los gobiernos han hecho casi lo mismo, disfrazados tal vez de la democracia o de las élites o tal vez de gobiernos más democráticos, como se dice, ¿no? Hay un autor, Castro Rojas, donde dice, ¿no? Que Melgarejo no ha sido ni tan bueno ni tan malo, que ha sido como han sido los demás predecesores de su gobierno. Entonces, en ese caso se me venía solamente, ¿no? Que la historia no debe ser contada de las emociones. Gracias. Efectivamente, y además nos peleamos, ¿no ve? O sea, ustedes pregúntenle al Arce que cuente su historia del Evo,
va a contar pues, o al Tuto, ¿no? O al Evo que cuenta su historia del Goni. O sea, las rivalidades políticas muchas veces nos hacen eso y las malas propagandas, porque es cierto, Melgarejo, con todas las cosas que le han inventado, creo que la mayoría de las cosas son falsas. Pues sí, era muy borracho, era mujeriego y era abusivo, pero así como tú bien dices, lo era Agustín Morales y varios de estos así llamados, entre comillas, caudillos bárbaros. Entonces, bienísimo, muy, muy buen aporte, muchas gracias. Voy a leer una pregunta que nos ha llegado a Facebook y dice, ¿cómo influye la narrativa heroica de la independencia en la manera que hoy concebimos la unidad nacional? ¿Y qué tensiones surgen cuando esa narrativa se confronta con las realidades pluriculturales y plurinacionales del Estado boliviano? Bueno, ahí está la cosa, ¿no? Justamente esa era la idea. Estos mitos se crean para evitar que estas realidades tan diversas choquen entre ellas. Y por muchos años funcionaron y muy bien. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Aymara se enseñaban canciones para odiar a los españoles. Ese enemigo en común permitió que hubiera una suficiente cohesión y unidad en la población, que es saludable. Es muy poco saludable que yo te diga, no, es que sabes que mi creencia es, no sé, a ver, comer perros, ¿no? Y que me empiece a comer los perros del barrio, la gente se va a enojar conmigo. Y es siempre preferible tener una población lo más homogénea posible. Y en ese sentido, fue bueno en su momento. Pero ¿qué hubiera sido bueno? Que se vayan recreando estos mitos, estas narrativas, estas crónicas a lo largo del tiempo, que los gobiernos sean más honestos y en lugar de de confrontar, porque muchos gobiernos te hacen eso, ¿no? Que es lo que siempre dicen, la historia la cuentan los ganadores. Sí, pero ahora tú eres un ganador y la historia que estás contando es también otra falacia. Y nos movemos entre falacias. Entonces, lamentablemente, las historias oficiales suelen padecer de esas falacias. Tenemos que estar conscientes de eso, pero tampoco enojarnos porque tienen su razón de ser. Ahora, por fortuna, los etnohistoriadores, los antropólogos, están pudiendo captar las realidades de estas diferencias culturales del país y publican y hacen textos muy bonitos, hacen cosas muy interesantes y ricas, eh, pero no son tomadas en cuenta precisamente por eso, porque si tú te metes demasiado, vas a empezar a encontrar contradicciones y esas contradicciones no son saludables para estos señores que hacen las narrativas, pero por eso ahí está la clave de la educación. Yo puedo escuchar las narrativas y sentarme tranquila sabiendo que algunas cosas son verdad y otras no, pero para eso necesito tener espíritu crítico. Necesito que me hayan educado cuestionando, pero también entendiendo por qué estos señores han hecho esto en su momento. Y esa capacidad de espíritu crítico de sacar, separar el trigo de la paja, me va a permitir a mí pasar tranquila entre estas narrativas que por cierto cambian, que por cierto tienen sus inclinaciones, pero sin ofenderme, sin llevar a cabo, no sé, pues estos actos de odio que me van a querer a mí hacer dar la vuelta a la tortilla y que sea yo la que esté en razón y que si me van a decir que estos señores fueron héroes, yo les voy a decir, no, fueron villanos, los verdaderos héroes fueron estos de acá y tratar de poner mis propios héroes, la cosa se complejiza y lamentablemente ahora, por ejemplo, y eso, pónganse ustedes en el lugar de los cambas. A mí me da mucha pena, porque así como nos quejamos de que no hubo mujeres ni indígenas firmando, aunque sí hubo un indígena, ¿no? Que es Manuel Martín Cruz, que ese sí, él era un sacerdote que era hijo de indígenas pobres, que llegó a ser diputado y que por cierto es el que le puso el nombre a Bolivia. Pero bueno, esa es otra historia. Pero nos quejamos de que no había gente que haya firmado, pero no hay cambas. En nuestro imaginario, en nuestra cabeza, no te imaginas un camba firmando. Te imaginas un paseño, un chuquisaqueño, quizás un cochabambino, pero no hay. Y los cambas estaban ahí, estaban presentes, pero nosotros miramos a un costado y decimos, no, no, y siempre nos pasa eso con las regiones, con las etnias. Y la forma de arreglar eso no es que muchos cruceños dicen, no, ahora vamos a hacer la historia de Santa Cruz, que es la única que importa. No, la forma de arreglar eso tendría que ser, ¿cómo hacemos para
recuperar a estos señores de Santa Cruz, que seguro que lo sabía, porque además no se olviden que José Miguel de Velasco, uno de nuestros primeros presidentes, fue cruceño, era un cambita que estuvo ahí peleando, que estuvo en la batalla, que tiene su historia. Entonces, recuperar esas cosas cuesta, pero se hace. Lo malo es que las élites gobernantes y las élites económicas no quieren hacerlo porque no les conviene, porque eso sería darle importancia al otro y no les conviene darle importancia. Entonces ahí va la situación, ¿no? Carla, Sí, exacto. Buenas noches, gracias por la palabra. Tenía una consulta en el sentido de que, claro, la educación es una herramienta muy acertada para el tema de cambiar este imaginario, cambiar esta ideología del mito, incluso romantizarla, que creo que eso ya tiende a ser muy peligroso. Pero ¿cómo lidiamos con ello cuando caminamos por la calle y vemos calles con nombres de estos personajes históricos y tenemos fechas como tal para recordarlos? Por ejemplo, me recuerdo que algo que me comentaban cuando salí a Chile es: ¿por qué ustedes tienen un día del mar? Entonces, creo que es algo que va a ser complicado desprenderse porque, claro, existe este problema intergeneracional. Podemos trabajar con los niños, pero tenemos quizás esta barrera con los padres. Entonces, ¿cómo trabajamos esto como sociedad? Entiendo que una de las alternativas puede ser la reconstrucción bajo un sentido de identidad colectiva, en donde todos somos Bolivia, pero claro, siempre va a existir la diferencia entre persona y persona que es natural, pero ¿cómo hacemos que este imaginario pueda moldearse de una forma en la cual se garantice este tema de colusión, de identificarse como pares y no como ajenos, cuando todo nuestro contexto está englobado en calles con personajes históricos, en días de fechas patrias, en donde siempre se recuerda? Tienes a los niños disfrazados de Simón Bolívar, de Bartolina Sisa, y tienes incluso estas obras de teatro. Entonces, ¿cómo no rompemos ese esquema, pero construimos uno nuevo que permita afianzar esta alianza y esta identidad como bolivianos? sí, justamente es lo que decíamos, ¿no? Espíritu crítico, porque qué duro nos hemos metido a nosotros lo del mar, nos duele más eso que cualquier cosa y nos han pasado cosas mucho más dolorosas, pero es justamente por eso, ¿no? Porque había que construir una identidad. Insisto, esa gente que hizo esto tenía buenas intenciones, porque igual en Santa Cruz lloran por el mar como en La Paz, ahí se logró. El problema es que no hemos logrado ni renovarnos ni reunirnos. Y lamentablemente, Carla, malas noticias, no se ha podido porque se ha intentado. Los MNRistas han sido los primeros en darse cuenta de eso, no de decir, pucha, no, es que necesitamos algo colectivo, algo que haga que nos unamos en torno a cualquier cosa. Entonces ellos han empezado a crear esto del espíritu boliviano, porque nuestro país, bueno, todos los países latinoamericanos han nacido como constituciones sin estados, porque han definido sus fronteras con mucho tiempo después de haber nacido, han definido sus espacios, ya les digo, ¿no ve? Había más fuerza en la región que en la nación. Entonces, ha sido muy difícil crear la idea de nación y por eso se han creado todas estas ideas. Por eso en las calles tienes estatuas, tienes calles, tienes nombres, algunos desconocidos y en otros casos por ego también. Todo Sopocachi es el ego de los liberales que están ahí, Lisímaco Gutiérrez, este, em, Sánchez Lima, que son personajes, pero que no sé si puedes decir que han hecho el mérito. Lo que pasa es que eran muy cuates. Como La Paz se vuelve el centro del país, pues empiezan a ponerse nombres así, ay, no ponme a mí mi callecita, y todos les van poniendo las calles, a las calles sus nombres, ¿no? Y uno dice, en última, muchos tenían valor, otros no, pero si tengo espíritu crítico voy a entender que eso es una narrativa, y que yo soy quien decide qué agarrar y qué no. Y eso creo que es bueno enseñarlo a los niños, porque sé que a veces por buenas personas queremos verlos y nos emociona verlos vestidos de enfermeritas, de soldaditos, y creo que ellos se lo creen mucho.
no sé si les ha pasado, pero cuando éramos niños, cuando nos decían que nos quitaron el mar, nos dolía en serio. Ya de viejo uno se vuelve cínico y dice, ay, que se lleven, ¿de qué sirve? Pero de niño te duele, te hace sentir menospreciado, te hace sentir como que, pucha, quieres vengarte. Entonces, ahí yo creo que como educadores lo que mejor se puede hacer es explicarles. Los niños lo entienden muy bien, ¿no? Decirles, miren, las cosas han sido muy complejas y aunque esto yo sé que es algo que sentimos, lo que decíamos antes, ¿no? Vamos a entender tus emociones, nuestras emociones como país, pero vamos a entender que la realidad va más allá de eso y es más compleja. A veces tenemos miedo de complejizar con los niños y los jóvenes, pero ellos pueden entender las complejidades mejores que nosotros, mejor que nosotros, porque nosotros de alguna manera ya estamos súper condicionados a no entender esas complejidades o a complicarnos más cuando hay complejidad. Los niños más bien le buscan cosas más sencillas, lo simplifican. Entonces, para mí, eh, esa es la clave, ¿no? Pero como te digo, Carlita, lamentablemente los MNRistas han tratado de hacer un espíritu nacional y les ha ido muy mal. Así que, bueno, habrá que ver qué hacer. Por eso después la otra cosa era esa, ¿no? Haremos espíritu boliviano. No funcionó porque se sienten, los aymaras, los quechuas se sienten, no sé, invadidos en su identidad, ¿no? Que les quieren obligar a hablar castellano, ellos quieren hablar aymara, que les quieren obligar a vivir de esta manera, ellos quieren adorar a la Pachamama. Entonces, no, se ha tratado de hacer lo contrario, ¿no? Entonces ahora los aymaras van a poder venerar a la Pachamama, van a poder vestirse así, van a poder vivir y nos damos cuenta de que tampoco funcionó. El Estado plurinacional no funcionó. Entonces, ¿cuál de las alternativas hay? ¿Habrá nuevas alternativas? Un modelo mixto tal vez, para mí sería lo ideal, pero hasta que no se plantee desde arriba, vamos a nosotros tener que seguir tratando de entender esas complejidades. Perfecto, ¿Alguien muchas más? gracias. Sayuri, tenemos un mensaje primero de felicitaciones de parte de Josué Cortés, que dice, Gracias. excelente exposición, gracias Sayuri por estos maravillosos espacios de reflexión. Y una felicitación y pregunta que dice, charla alucinante, gracias Sayuri. Esta es Gracias. de Davo Miranda, y la pregunta es, ¿estamos condenados a repetir nuestros errores como país? ¿Hay alguna solución? Eh, sí, lamentablemente sí estamos condenados. Lamento ser pesimista, pero por desgracia, nuestras condiciones no nos permiten trascender los errores que tenemos. Siempre hay una pregunta que nos hace a los historiadores. ¿La historia se repite o esa frasecita? El que conoce su historia, ¿cómo es? Sí, el que conoce su historia no la repetirá. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero no, ¿saben qué? En realidad, piensen ustedes, vuelven con sus exes, es mi ejemplo que siempre uso, conociendo cómo es. Cuando volvemos con nuestro ex, con nuestra ex, sabemos cómo es sus errores, pero igual volvemos. Porque, y eso no es malo, porque el ser humano tiene esperanza, nos gusta creer que las cosas van a ser diferentes esta vez, y no lo son. Y no lo van a hacer hasta que no pase algo realmente trascendental. ¿Por qué Chile, Perú, Argentina no tienen estos traumas que tenemos nosotros? Bueno, porque ellos en algún momento han tenido un clic así. Les voy a decir la economía. Alguien me dirá, no, la institucionalidad o no sé qué. Bueno, para mí la economía base, primero los peruanos estaban así de chipados como nosotros desde su independencia el 24 hasta 1840 peleando, sacándose la mugre, milicos, etcétera. Pero de repente les vino el auge del guano y han empezado a ganar plata más plata más plata con el guano. Y ahí se les pasó mucho eso, se empezaron a institucionalizar, porque además les tocó la buena suerte de tener gobernantes más o menos buenos que los hicieron avanzar y Perú avanzó y hasta ahora. Y Perú tiene otra cosa. En los años 20 se dieron cuenta porque cuando el guano se les acabó, les fue súper mal porque ya no tenían de qué vivir, un poco como nosotros con el gas. Entonces dicen, pucha, no se ponen así el facepalm en la cabeza y dicen, ¿qué hemos hecho? ¿Qué imbéciles? Nunca más. Desde entonces, ellos son como nosotros exportadores de minerales, pero han empezado a diversificarse. Los peruanos ahorita sacan arándano, que hasta nosotros nos venden. Nosotros ni conocíamos el arándano y ahora somos grandes consumidores de arándano. Exportan paltas. Perú le vende palta a México. Así les vende diciendo que son aguacates, pero le vende. Y Perú
fue durante 2003, el 2004 ha bajado un poco porque ahora es Chile, pero Perú fue en 2003 el principal exportador de uvas. O sea, venden uva, arándano, frutas, son fruteros, verduleros, y les va súper bien. Han podido aprender de sus errores. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para aprender de nuestros errores? Madurar, pero no lo hacemos, no maduramos y lamentablemente tal vez no lo veamos nosotros, no lo han visto nuestros abuelos ni nuestros bisabuelos, pero en vez de madurar nosotros nos centramos en esto. Por eso yo decía, ¿no? Enseñar desde las emociones no está bien, porque te concentras en tu emoción, no te concentras en tu error. Si tú endiosas a los personajes, si tú miras tu pasado como algo maravilloso, como que lo máximo, nunca vas a encontrar tus errores, no vas a reconocer. Y esa es hasta una lección que tenemos como personas, ¿no ve? Si yo me creo la más sufrida, pero la más buena, a mí me han hecho daño, pero yo soy buena, soy la única, nadie me toque, yo no me equivoco, entonces nunca voy a aprender. Necesitamos ese baño de realidad, de sentarnos y cuestionarnos y decir, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Y ya no escuchar las narrativas como las escuchábamos antes o como las seguimos escuchando ahora, ¿no? Que bueno, este cuento es así, para mí, yo creo, a veces somos tan ingenuos, ¿no? De decir, no, es que los indígenas son los verdaderos protagonistas de la historia. Y uno lo reconoce y dice, bueno, sí, es que tanto se ha ninguneado al indígena, pero ¿de qué te sirve eso? Mejor ve tus errores, mira en qué te has equivocado, aquí tienes esto, has apoyado a los milicos, han apoyado al MAS, o sea, ese problema que tenemos, ¿no? Y pasa lo mismo con Santa Cruz, ¿no ves? Santa Cruz se pone de esta manera, nosotros los paseños, los chuquisaqueños, y si no aprendemos de nuestros errores, si no nos cuestionamos a nosotros mismos, vamos a seguir tropezando. Yo creo que sí, por buen tiempo vamos a tropezar, lamentablemente. Gracias, Sayuri. No sé si hay alguna una pregunta más eh, en el foro, si no, creo que, eh, bueno, pedirte a ti, Sayuri, si quieres agregar algo, qué te ha parecido también este espacio, abordarlo desde esta perspectiva, que creo que poco se habla de la independencia y la verdad que para mí es un tema apasionante, eh, principalmente porque casi todo lo que sabemos de la independencia es justamente escolar, ¿no? Desde lo del colegio sabemos quiénes han firmado, quiénes han estado ahí, el 6 de agosto es importante y nos quedamos con eso, ¿no? Y verlo también desde el arte, cómo se ha mantenido esa memoria y el desconocimiento que tenemos del origen de eso, ¿no? Entonces, bueno, hacerte la pregunta a ti, ¿qué te ha parecido el espacio? Y si quisieras también agregar algo ya para cerrar este conversatorio. Nada, yo muy agradecida, me encanta que hayan abierto este espacio. Sí, nosotros sabemos muy poquito de la independencia, sabemos más los mitos. Creo que un lindo reto es saber más acerca de lo profundo. A mí me encanta la economía de esta época, porque la economía te da absolutamente las claves, ¿no? Ah, dices, aquí es donde la hemos tarreado, aquí es, porque la economía, por lo menos esta economía de este momento de la fundación, está bien planita y bien libre de narrativas. Nadie le ha metido narrativa a la economía. Entonces tú puedes ver los números. José María Dalencia hace unos libros maravillosos, unas notas, y ahí tú te das cuenta qué es lo que pasó. Yo estoy trabajando justo ahora en un análisis sobre la economía de exportación de Bolivia en 1847 con Perú y ahí se caen los mitos. Para mí la economía, al menos en este momento histórico, te derrumba un montón de mitos y les agradezco a ustedes por estar, por sacarse ese tiempito. Ese es ya un paso que uno hace para poder charlar y poder aprender. Yo les agradezco a todos por esto. Perdón por ser bien pesimista, pero lamentablemente siento que las cosas no están, y las risas no faltaron, dice el Davos, y eso nunca tiene que faltar, nunca, nunca tiene que faltar. Bueno, no les quito más su tiempo porque son las 7:30, sé que tienen actividades, así que muchísimas gracias una vez más. Les repito, no se pierdan los siguientes conversatorios que va a haber especialistas hablando de la Guerra del Chaco, de la Guerra del Pacífico y de estos hitos históricos, pero ya revisándolos y cuestionándolos con otros expertos y también relacionados con el arte. Muchísimas gracias. Y gracias a Aru también.
Muchísimas gracias, Sayuri. Igual repetirles el agradecimiento a todos los que se han podido conectar. Vamos a estar teniendo estos conversatorios hasta noviembre. Tenemos 8 ciclos, bastante interactivos. Nos interesa que también la juventud se involucre, conocer la historia desde otras perspectivas que sean llamativas, nos llamen la atención y que principalmente nos permitan ampliar nuestras visiones, ser más críticos, cuestionarnos. Y abrirnos también a nuevas posibilidades. Creo que estamos en un momento histórico importante ahora del que somos parte y seremos responsables en un futuro. Así que gracias a Yuri, gracias al equipo de En Democracia, Gabriela, Laura, muchas gracias por el apoyo. En nombre de Natalia Pérez, que no se pudo conectar en esta oportunidad, les agradezco a todos y espero verlos en los siguientes ciclos. Muchas gracias. Muchas gracias y adiós. Chao.